Conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos. En este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional. Mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de sociedades multiculturales e incluso de un sentimiento de cultura universal, parece ir en aumento de forma paralela la reafirmación de las especificadas locales y las identidades culturales. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor porque consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Los derechos culturales, sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta en las leyes internacionales sobre derechos humanos. No existe un consenso claro sobre qué derechos deben considerarse derechos culturales y sobre cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos culturales debería estar en consonancia con la propia noción de universalidad de los derechos humanos. El concepto de cultura no tiene una definición como tal, ya que mantiene una definición muy amplia que involucra rasgos como el idioma, la religión, las costumbres, entorno geográfico, nivel educativo, el trabajo, deportismo, etc. Parece que lo que se llama un concepto paraguas, es decir, un concepto que cubre todos estos ámbitos. En el sentido común, pero también en la literatura especializada, se encuentra la idea de que la moral es dependiente de la cultura y que, por lo tanto, no resulta posible juzgar como mejor o peor las valoraciones de individuos de diferentes contextos culturales. Desde este punto de vista, diferentes preguntas aparecen cuando entran en relación el desarrollo moral y la cultura. La división entre varias categorías diferentes de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no implica que una categoría de derechos humanos sea más importante que otra. Sin embargo, la práctica muestra que todas las categorías de derechos humanos no se han desarrollado al mismo ritmo. Los derechos culturales han recibido menos atención y están, por lo tanto, menos desarrollados que los derechos civiles, políticos, económicos o sociales. Una de las causas de este menor desarrollo ha sido la ambigüedad del término cultura. Existen dos maneras de entender la relación entre la diversidad cultural y derechos de las personas, el universalismo y el relativismo cultural. El universalismo afirma que todo ser humano tiene determinados derechos solo por ser humano. Estos derechos humanos están destinados a proteger la dignidad humana y todas las personas deberían estar en igualdad de condiciones a la hora de disfrutarlos. Por otra parte están los relativistas culturales, que en general creen que no hay valores humanos universales, y que la variedad de culturas en el mundo implica que los derechos humanos pueden y deben ser interpretados de diversas maneras. En medio de estas dos posturas existen distintos puntos de vista, todos moderados. Por ejemplo, muchas costumbres de otros pueblos son consideradas como actos crueles por sus incidencias psicológicas, físicas y legales, como los matrimonios forzosos entre menores de 15 años, la escarificación facial y corporal, la lapidación de las mujeres adúlteras, la limadura de dientes, incisión y expansión de labios y orejas, la deformación de los pies y la extensión del cuello. Estas prácticas han generado un vivo debate que opone, por un lado, el relativismo cultural extremo que lleva a la aceptación de cualquier práctica de pueblos ajenos al nuestro, y por el otro, la defensa de los derechos humanos universales. Otro ejemplo. Las niñas Sandé de Sierra Leona en las repúblicas de Guinea y Liberia. Ahí son instruidas por comadronas acerca de las responsabilidades que implica su condición de mujer y luego son sometidas a mutilaciones. Esas experiencias constituyen un proceso de aprendizaje parcialmente consciente, en la cual la generación de mayor edad induce, determina y obliga a la de menor edad a comportarse y actuar de acuerdo con la normatividad establecida. La correcta viabilidad de estos procedimientos permite la integración de cada uno de sus miembros a sus respectivos roles y responsabilidades, garantizando así el orden social de la comunidad. En esas circunstancias, la protección de los derechos individuales puede traducirse en una amenaza para la continuidad de las comunidades tradicionales, cuya cohesión social depende de que sigan ejecutando dichas prácticas o rituales. La Declaración de los Derechos Humanos Universales suscita conflictos entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Existen diversas narrativas. Por un lado, algunos dicen que hay que someterlos a toda costa y no permitir que avancen dichos derechos, en tanto otros expresan que hay que respetar la idiosincrasia y dejarlos actuar de la manera en como ellos lo desean.
Desde esta perspectiva, los derechos humanos pueden ser diferentemente entendidos por distintas culturas o incluso negados y no solamente violados. La percepción de lo que se considera un problema social varía de una sociedad a otra. En este sentido, consideramos que es más bien la manera de reducir la crisis, el conflicto, minimizándolos de modo que se pueda lograr una convivencia lo más adecuada posible. No hay cultura ideal, más bien podríamos apreciar culturas concretas con aciertos y errores, con valores y con valores en contra, por lo cual es fundamental encontrar los espacios para debatir las ideas, utilizar el diálogo y tratando de marchar para adelante, utilizando ese gran concepto de tolerancia, en el reconocimiento de las diferencias, la aceptación de los derechos para unos y otros, en medio de estas culturas distintas, pero reconociendo igualmente el trabajo para impulsar la riqueza social. En efecto, debemos cambiar una forma diferente de interpretación de la realidad. No podemos seguir pensando en modelos dicotómicos y asimilantes, pero además homogenizantes, para mantener una realidad social que incluya a culturas que no se someten a las dinámicas y prácticas sociales. Hoy debemos promover la tolerancia para la inclusión y el respeto de las diferencias que nos permitan acomodarnos, pero no asimilarnos, en donde todos podamos participar para arribar a la democracia. Por ello, son necesarias transformaciones que realmente proyecten un cambio consciente, con un notorio significado colectivo, dentro del cuerpo de prácticas y normas que poseen las diversas comunidades, en donde se incluya la igualdad y el respeto a los derechos básicos y expresiones sensibles para todos y cada uno de sus miembros, sin llegar a ser parte de un modelo totalizador, como ha pretendido en sus políticas económicas y culturales la globalización.